Ahora nos vamos a hablar sobre los cuidados que deben de tener los pacientes recuperados de coronavirus. Es por eso que me voy a contactar con el doctor Juan Pablo Rodríguez. Él es infectólogo, se encuentra en la ciudad de La Paz y hoy hablamos de este tema importante. ¿Cómo está, doctor? Doctor Juan Pablo, Jimena Salcer lo saluda de Te Cuido, Me Cuidas. ¿Cómo está, Jimena? Buenas tardes. Doctor, estuvimos hablando hace un par de días de un tema importante, pero sin embargo creo que este tema específicamente no se le ha tomado todavía la importancia que necesita, el cuidado que debe de tener una persona recuperada de coronavirus. Perfecto, sí, ese tema es muy delicado en el sentido de que este es un virus nuevo, entonces no estamos conociendo muy bien qué pasa con estos pacientes que se recuperan en el sentido de la permanencia del virus en su cuerpo. De hecho, están saliendo algunas publicaciones que se está viendo que este virus no solamente se elimina por la vía respiratoria, sino también por las deposiciones, o sea, por las heces fecales. Y inclusive puede estar mucho tiempo, varios días, hasta 30, 40 días. Se han hecho estudios y se ha visto que este virus puede estar inclusive en estas deposiciones de las personas que se recuperaron del coronavirus. Entonces, la recomendación es con los pacientes que se van de alta, obviamente se les está haciendo a todos prueba de PCR y con 2 pruebas de PCR se los manda con más tranquilidad a su casa. Pero como les decía, no hay la certeza de que esta sea la única vía de transmisión del virus, sino también podemos encontrar tal vez en otros fluidos corporales. Y si encontramos en un fluido corporal también si este virus es transmisible, porque no siempre una prueba positiva es sinónimo de que si encontramos el virus en una persona quiere decir que puede transmitir, porque hay muchos virus que sí nosotros podemos detectar material genético del virus, pero este no es transmisible. Entonces, mientras desconocemos un poquito eso, lo que puede pasar, yo creo que la recomendación es, después de que este paciente se va de alta, tiene que seguir por lo menos unas 2 semanas en vigilancia y evitar, obviamente, el ingreso nuevamente a una actividad sin ninguna medida de protección. Tienen que seguir usando todas las medidas de protección. Esa sería un poquito la recomendación, porque en general los pacientes que salen de este virus, la gran mayoría se recuperan sin ninguna secuela en general, pero sí el temor es un poquito a que puedan transmitir a otras personas. Sin embargo, doctor, la gente recuperada de coronavirus más o menos tiene como la idea de que muchos dicen no siento absolutamente nada, me siento totalmente normal, y sin embargo hay otros que dicen todavía me siento muy débil, independientemente de que el virus se encuentre o ya no en su cuerpo. Un tema que me parece fantástico para justamente hablarlos es que no tendrían ningún tipo de dificultad al momento de donar plasma. ¿Esto por qué lo digo? Porque mucha gente tiene miedo de donar porque dice que se siente débil aún. Sin embargo, si ya tienen las 2 pruebas, o tal vez es miedo lo que tienen, ¿no? Si tienen ya 2 pruebas que les da negativo, podrían ser donadores de plasma sin que le afecte a ellos con el COVID ni con ningún tipo de enfermedad dentro de su cuerpo. Sí, no hay ningún problema. Obviamente, lo mismo que se hace para donar sangre o cualquier componente sanguíneo, tiene que cumplir ciertos requisitos esas personas. Se les hacen pruebas, obviamente, para descartar otras infecciones. Se ve el tema de su estado nutricional, su peso, etcétera, el nivel de hemoglobina en su sangre. Muchos factores que se analizan antes de poder donar un componente sanguíneo. Entonces, si cumplen esos requisitos, cualquier persona puede donar sin ningún problema, sin el temor de que esto pueda afectar a su salud. Y la buena noticia es que los pacientes asintomáticos generalmente tienen muy pocos virus y no transmiten. Eso ya está demostrado, que los pacientes que tienen síntomas son los pacientes que tienen bastantes virus en sus vías respiratorias y son los que más transmiten. Y los pacientes que son asintomáticos, que si bien también pueden transmitir el virus, la posibilidad es menor. Entonces tampoco podemos estar tomando pruebas a todos los pacientes a veces que se recuperan, porque hay un momento que podemos llegar donde puede faltar, escasear las pruebas, y tal vez no vamos a poder hacer a pacientes recuperados pruebas,
y solamente les vamos a tener que dar la recomendación de continuar las medidas de bioseguridad. Sí, la realidad es esa, doctor. Lastimosamente ya en nuestro país todos los hospitales, o la mayoría, están colapsados totalmente. Públicos, tanto como privados, se encuentran en una situación así de difícil y sin embargo hay mucha gente de que está en búsqueda de las pruebas, pero las pruebas tardan muchos días y ya está visto también de que mientras más antes se puedan de alguna manera ir cuidando, aislando, haciendo un tratamiento adecuado, llamando al médico, existen menos posibilidades de que puedan llegar a un hospital, de alguna manera, ¿cómo decirlo? De que sea más agresivo el virus dentro de su cuerpo. Así es. Este virus, si bien, como le decía, a veces nos sorprende porque tenemos pacientes jóvenes, sanos, que tienen cuadros graves y uno no entiende por qué, pero eso puede tener muchas explicaciones, desde la propia respuesta inmune que tiene cada persona. La cantidad de virus con que uno se infecta también influye para que la evolución de un paciente sea diferente. Pero es cierto que tenemos que tratar de detectar a los pacientes lo más temprano posible, pero no solamente por darle algún tratamiento, porque el tratamiento, que usted ha visto que hay muchos medicamentos que están saliendo, pero hasta el momento no tenemos ninguno que haya mostrado alguna efectividad real. El tratamiento ideal sigue siendo el tratamiento de soporte, ¿no? Darle estabilidad al paciente, oxigenación, hidratarlo. Pero lo más importante del diagnóstico temprano es el aislamiento de esa persona y evitamos que esa persona pueda transmitir a más personas. Entonces yo creo que eso es el valor de hacer las pruebas lo más antes posible, que no demore mucho los resultados, porque sé que en algunos lugares, yo sé por la saturación de los laboratorios, están demorando hasta una semana y eso sí complica un poquito el manejo y el aislamiento de estos pacientes. Esto es también crucial, creo, en esta situación que existen. Bendito sea Dios, mucha gente se está recuperando del coronavirus. El hecho de que se sienten bien, nuevamente lo digo, y salen de su casa a la semana, a las 2 semanas y creen que están totalmente sanos, ¿es posible de que puedan aún seguir transmitiendo el virus o por qué deben de tener estos cuidados? Usted hablaba de 2 semanas de todavía de tener cuidados, como si estuviéramos todavía el virus de nuestro cuerpo. Sí, como le decía, estamos hablando de los casos excepcionales, porque la buena noticia es que la gran mayoría de los pacientes a los 14 días después de la infección disminuye ya la carga viral y de hecho ya tenemos PCRs negativas después de los 14 días. Eso es en la gran mayoría. Algunos a veces tenemos hasta los 21 días y a veces podemos prolongar el aislamiento. Lo ideal para aislar a un paciente o integrarlo nuevamente a su trabajo, etcétera, es la PCR, pero estamos hablando de una situación donde muy probablemente no vamos a tener la posibilidad de hacer 2 PCRs a todos los pacientes recuperados. Entonces tenemos que irnos a lo que pasa, que la gran mayoría de las personas, que es en las 2 semanas que dejan de transmitir, y obviamente al ser un virus nuevo desconocemos qué persona puede eliminar más tiempo el virus. Entonces recomendamos que sigan un poquito, por lo menos 1 o 2 semanas, control en su domicilio si es posible, pero eso está siendo muy difícil para ciertas personas, como es el caso de personal de salud, que después de haber sido aislados por 14 días, tienen que regresar a su labor porque son los únicos especialistas o hay mucho trabajo, o ellos mismos quieren regresar al hospital y a veces esto dificulta poderlos tener más tiempo en su casa. Pero en general 14 días en pacientes asintomáticos, sin PCR podemos asumir que ya dejan de transmitir estos pacientes a otras personas, pero siempre tienen que, con mayor razón, cumplir las normas de bioseguridad. Yo sé que es muy pronto preguntar esto, pero sin embargo ustedes, médicos que todos los días están viendo reportes, que están conociendo más sobre esta enfermedad, existen muchos pacientes que llegan a tener todavía secuelas con el coronavirus, no solamente, le voy a decir, en la parte, como en los sistemas de cardiovascular, en el corazón, en estómago, por tanto remedios y todo este tipo de situaciones que es normal, sino se decía que hasta es posible que pacientes puedan perder el olfato por mucho tiempo. Sí, efectivamente se ha visto que este virus afecta un poquito la olfacción y se ha incluido posteriormente, después de ver esta evidencia, en la definición de caso.
Pero como le digo, la gran mayoría de los pacientes, y depende de la gravedad, porque los pacientes tienen desde cuadros asintomáticos hasta cuadros graves que terminan en terapia intensiva. Entonces, la secuela que va a ser de un paciente que cursó una enfermedad asintomática o leve va a ser totalmente diferente al paciente que salió de terapia intensiva y se recuperó. Estos pacientes pueden quedar con otras secuelas mucho más graves a nivel pulmonar, pueden quedar con dependencia de oxígeno y otras complicaciones. Pero en general, la gran mayoría de los pacientes que se recuperan de cuadros leves y moderados, inclusive de coronavirus, son pacientes que quedan 100% sin ninguna secuela ni complicaciones. Entonces yo creo que, como le digo, estamos hablando de la gran mayoría y obviamente hay pacientes excepcionales que tienen ciertas complicaciones y de hecho estamos aprendiendo de este virus y lo que estamos viendo es que pueden haber algunas otras secuelas que normalmente no hemos visto, como síndromes inflamatorios en niños, lesiones a nivel hematológico en otros pacientes, etcétera. Entonces yo creo que es un panorama muy difícil de poder catalogar en un solo punto, pero como le digo, la gran mayoría de esos pacientes se recuperan sin ningún problema en general. Está perfecto, doctor. Me parece bueno el ir avisando a las personas. Sabemos de que todavía siguen elevándose muchísimo los casos dentro de nuestro país. Así continuaremos todavía en el mes de junio, como se preveyó desde un comienzo, de que iban a ser uno de los meses más altos de la curva. Iba solamente a subir el mes de junio y julio, entonces debemos de ser precavidos, pero en caso de estar contagiados o de haber superado, también debemos de guardar cuidado dentro de nuestra casa con nuestra gente. Es súper importante de que no sintamos de que porque superamos el coronavirus está todo bien y podemos volver a salir. Es súper importante no volver a recaer, no solo con el coronavirus, sino con cualquier otro tipo de enfermedad después. Quiero agradecerle a Juan Pablo Rodríguez, infectólogo, que está con nosotros en esta tarde explicándonos un poco de la situación del coronavirus post-enfermedad. ¿Qué sucede con el paciente? Gracias, doctor Rodríguez. No, a ti, Jimena, muchas gracias y a seguir cuidándonos todos. Un abrazo. Igualmente. Te cuido. Me cuidas. Juntos detendremos al coronavirus. Red 1. Contigo, cada vez mejor.